dependemos de Él. Él es nuestra vida, no es esto. Para mí el vivir es Cristo. Y Pablo está animando a aquella iglesia, allí un versículo tan cortito, en el capítulo 5 dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. No solamente eso, en el versículo 18, den gracias en todo. Den gracias en todo. Qué lindo, mis hermanos. Segundo punto que yo veo aquí de esta iglesia, de acuerdo al versículo 5, está diciendo allí que nuestro evangelio, ahora esto es algo, la proclamación. Segunda cosa que yo quiero que ustedes noten es lo siguiente, nuestra proclamación, el evangelio. Proclamamos el evangelio a través del poder del Espíritu Santo. Dice allí, fíjense, en plena certidumbre. Mis hermanos, cuando presentamos el evangelio no puede haber dudas en nosotros. O Dios es quien dice ser, porque si presentamos un evangelio dudando de la capacidad que tiene Dios para transformar nuestras vidas, nada va a suceder. Pero cuando tenemos fe en el poder del evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, mis hermanos, es comunicar el evangelio y dejar que el evangelio haga su trabajo a través del Espíritu Santo. Ese es nuestro evangelio, nuestra posesión nuestra. Ahora, cuando vemos ese evangelio, para mí no es un mensaje insípido, no es un mensaje seco, es un mensaje que tiene poder, es un mensaje que tiene vida en sí misma, porque es palabra de Dios la que estamos compartiendo, nuestro evangelio. Y ¿sabes qué? Nos podemos dar cuenta cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Podemos darnos cuenta cuando una persona está en certeza con respecto en ver el evangelio que estamos compartiendo. Yo no sé si has estado en iglesias donde se predica la palabra de Dios sin el poder del Espíritu Santo. Uno se puede dar cuenta inmediatamente. Mira, podemos tener todo el conocimiento que tengas de la Biblia, pero algo falta. Todos pueden conocer lo que dice la Biblia. Hay muchos que enseñan lo que dice la Biblia, pero hay algo que falta allí. ¿Y sabes qué es? Es de decir, Señor, ahora eres tú el que vas a hablar, eres tú a través del Espíritu Santo. Yo nada más que quiero ser un instrumento para que tú seas el que hagas el trabajo. Yo quiero que pienses en esto, Pedro. Pedro había negado a Jesús por medio de ser identificado con Jesucristo, ¿te acuerdas? Tú eres uno de ellos, no lo soy. No, sí, te vimos al lado del no, que no, y esto, lo otro, y empieza Pedro a decir de palabrotas para que pudieran sacar su enfoque de que lo habían visto y decían, oh, mira, las palabras que está diciendo Pedro, sí, este no es. Pero ellos sabían muy bien porque hablas como él. Y este Pedro, fíjense, este Pedro que no se quería identificar con el Señor, fíjense en la diferencia en nuestro evangelio, cuando es una posesión nuestra, cuando es algo que realmente está por el poder del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que Pedro predicó con tal poder, mis hermanos, que 3,000 almas, por medio de un cobarde, ahora Dios lo estaba usando con gran poder, 3,000 almas vinieron a conocer el evangelio que era posesión de Pedro. Yo les quiero compartir este Cristo que ustedes crucificaron. Este Cristo es Señor y es el Rey y está a la diestra de Dios Padre. Y mis hermanos, causó un impacto tremendo porque 3,000 almas, y no solamente eso, aquellos que habían puesto a muerte al Señor Jesucristo le estaban diciendo a Pedro, le preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vemos a la iglesia orando y predicando con denuedo. Era el pedido de la iglesia que Dios se moviera con poder entre ellos. ¿Te acuerdas tú? Pedimos, Señor, allí en Hechos 4. Pedimos, Señor, que con todo denuedo hablemos de tu palabra. Y dice que aquel lugar se llenó de la presencia del Espíritu Santo, sacudió aquel lugar y dice que empezaron a hablar y predicar el evangelio con convicción. Dice que el número de los discípulos comenzaba a crecer. ¿Y sabes por qué crece? Porque debemos de creer que este Dios puede hacer cosas grandes.
Sino de lo contrario, mira, te voy a decir una cosa, vamos a vivir una vida insípida, pero cuando dejamos que el poder de Dios sature nuestra vida, nuestra mente, qué cambio tan increíble cuando empezamos a ver una iglesia orando, empezamos a ver, mis hermanos, que va a haber plena certidumbre, va a haber convicción, podemos ver, mis hermanos, que estamos en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. El número de discípulos comenzó a crecer. Esto es plena certidumbre. Esto es saber que Dios va a hacer su trabajo. Y cuando cada uno de nosotros estamos diciendo, Señor, ahora soy un instrumento tuyo, pero yo sé que tu palabra va a trabajar en esta noche. Y hay un grupo de hermanos que está diciendo, Señor, te pedimos por esta hermanita que traiga palabra tuya. Te pido por este hermanito, te pido por esta persona, que todo lo que vaya a hacer, que el nombre de Cristo vaya a ser glorificado. ¿Se imaginan ustedes? 25 años me estoy maravillado haciendo lo mismo domingo tras domingo. Les quiero decir una cosa, yo creo en la Biblia. Yo creo en Dios que la dio para que podamos tener vida eterna y podamos tener poder. Creo en eso. No podemos entender la verdad de Dios si no está Dios envuelto en ello, en el Espíritu de verdad que nos comparte la verdad. Sin la ayuda del Espíritu Santo no hay manera de entender la palabra de Dios. No hay evangelio ni palabra de Dios si no sale de este libro. Mis hermanos, todo lo que nosotros predicamos tiene que salir de aquí, de este libro. ¿Sabes? El profeta Micaías tiene unas palabras muy interesantes, se las quiero compartir. Él dijo esto: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Lo que Dios me hablare, eso es lo que yo quiero compartir. Lo que Dios ponga en mi corazón para traer, eso es lo que yo quiero decir, pero palabra de Dios, no de hombre. Yo le quiero dar gracias a Dios por aquellos pastores que han dado su vida para compartir la verdad. Yo le doy gracias a mi Dios que me dio el privilegio de poder conocer a don Aníbal Palazzo, mi pastor allí en Argentina. Mis hermanos, este hombre estaba dedicado, consumido para poder traer, ustedes no saben las horas de estudio que este hombre y la oración, cómo estaba para poder compartir la palabra de Dios. Y qué mensajero tremendo, sencillo, pero estaba dedicado a la palabra de Dios. ¿Y cómo lo sé yo? Porque su hijo me dijo, mira, mi papá está buscando un secretario, necesita que alguien le escriba sus cartas y sus estudios y todo eso a máquina, porque él no puede. Y dice, hermano, ya estaba en esas máquinas, ustedes vieron esas máquinas de esos botones, y uno tiene que pegarle duro para que la letra se marcara bien. No es como hoy que uno hace así y escribe uno, no, aquello era tic, 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 y uno tenía que pegarle la palanquita, correr. Sí, hermano, yo soy de ese tiempo, Dice, ¿de veras tenían eso? Oh, no. Ay, ay, ay. Un maestro que amaba la Biblia, dice, y estaba sujeto a ella. Y eso fue lo que me enseñó. Me dijo, hijo, ama la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Ama la palabra. Cuando la vayas a enseñar, que el amor que sientas por aquella palabra se pueda sentir. Se pueda sentir. Bendecida es la iglesia. Me encanta escuchar testimonio de nuestro hermano y Anabel, ustedes no saben, cuando me explican con respecto al pastor dedicado a la palabra de Dios también allí en Cuba. Qué lindo ver, somos bendecidos. ¿Sabes qué? Aquel pastor, don Aníbal, me enseñó a tener respeto por la palabra de Dios y a tener amor por la palabra de Dios. Y bendecida es la iglesia que tiene hombres y mujeres que están así, consagrados hacia la palabra de Dios, que se dan a la oración y al estudio de la palabra. Para lo último que quiero traerles, dice allí, en el versículo número 5 y 6, como bien saben, cuáles fuimos entre ustedes, cómo fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. ¿Cuáles fuimos entre ustedes? Vemos una patente de la oración, vemos el testimonio en estos momentos. ¿Sabes? El autor a los Hebreos me dice, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe.
que todos los que estamos aquí que puedan imitar la fe que nosotros tenemos. Que estás dejando un legajo a una persona de decir el hermano cómo ora, la hermana cómo ora, cómo evangeliza el hermano, cómo evangeliza la hermanita. Dejamos un legajo para que cuando Dios, cuando nos lleve a su santa y divina presencia, mis hermanos, hemos dejado un legajo de constancia, por lo que dice Pablo allí. Estoy orando por la fe de ustedes. Ustedes tienen una fe bárbara. Ustedes tienen un trabajo que se muestra por el amor que ustedes sienten y por la constancia. De tal manera, dice que partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar la fe de ustedes en Dios se está dando a conocer. Pablo, cuando estaba en Mileto, él dijo esto: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas del Sanedrín. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, ¿sabes qué? Sé un ejemplo en la iglesia donde estás, sé un ejemplo entre los creyentes. ¿Y de qué manera? Pablo le dijo, sé ejemplo en tu conducta, en lo que respecta a tu conducta, en lo que respecta a tu amor, en el espíritu, en la fe y en la pureza. Sé ejemplo en todas estas áreas. ¿Sabes? De la manera que hablamos, tenemos que actuar. Qué responsabilidad tan grande de dejar una buena conducta en amor, fe y pureza. ¿Sabes? No es solamente predicar, pero que nuestra vida, nuestro evangelio, está gobernando nuestra vida y nuestra mente, de tal manera que se muestra, a pesar de todos los defectos que podamos tener, pero nuestro testimonio es lo más importante que va a resaltar en la vista de otros. Ser ejemplo en todo. ¿Sabes cuánta gente se apoya en ti? ¿Te has puesto a preguntar cuánta gente se apoya en ti? Y uno dice, ay hermano, nadie se da cuenta. No, te voy a decir una cosa, cuando falta me dicen, mira, faltó fulanito de tal, hace tiempo que no lo veo. Hay gente que se está apoyando en ti. ¿Cuánta gente sufre cuando uno cae? ¿Cuánta gente sufre cuando uno cae? He visto, miren, una de las iglesias donde iba en Dove Ministries, donde iba a pastorear allí al grupo hispano, Roberto, dicho sea de paso, lo habré visto cientos de veces y recién aquí lo vengo a conocer bien. Pero allí íbamos nosotros a esa misma iglesia. Empezó con 150, el hermano se acuerda, Roberto, porque estábamos allí en la Washington y la Rancho por allí. Eran 120 personas y mis hermanos, en cuestión de 2 años, esa iglesia creció a 14,000 personas. Sin embargo, el pastor principal, uno de los pastores principales de los 5 que había, cayó en pecado con la secretaria. Y así como se levantó esa iglesia a 14,000, en cuestión de 5 meses se desvaneció por completo. ¿Cuánta gente sufre cuando uno cae? Lo triste de todo es que le echa la culpa a Dios. Por nuestra causa. No, que son todos unas hipócritas. No, que traemos deshonra al nombre de Dios. Si predicamos un mensaje pero no lo vivimos, ¿sabes qué? El mensaje queda nulo. Yo lo he comparado con esto, es como un sordo tratando de dirigir una sinfonía. Exactamente lo mismo. ¿Te imaginas un sordo dirigiendo una sinfonía? Nulo. Ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno de nosotros no vamos a dejar de fallar. Pero todos podemos encontrar lo que es la restauración en la palabra de Dios, en el amor de Cristo entre todos nosotros.
Que podamos ser aquellos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios para hacer todo lo que Dios quiere. Esta es la iglesia fiel. Hombres y mujeres que oran y proclaman, que saben lo que es el Evangelio. Mis hermanos, hay algo